programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Y como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, tal y como lo hemos venido haciendo, le hemos preparado un muy buen programa. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Bien, ya se encuentra aquí en el estudio para su participación semanal el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, Jerónimo. Pues como todos, recomponiendo las cosas y las carreras y dándonos cuenta de lo que del entorno político y de todos los fenómenos que se empiezan a dar. Y sí, ya muy importante, ya prácticamente entrando a la recta final, la administración del federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya un año le queda a este gobierno de la impulsor de la Cuarta Transformación, Eduardo. Y bueno, septiembre, festividades patrias. Déjame presumirte, yo fui al Zócalo, al mero día 15 de septiembre, al grito, penúltimo grito del presidente Andrés Manuel López Obrador. De antología. Sí, cómo no. Valdrá la pena recordarlo en el futuro. Yo, afortunadamente también, en compañía de familiares y amigos, es curioso que se hace un acto cívico, familiarmente. Claro, es con lo festivo también, pero con todo no el protocolo, pero sí con cierta solemnidad, que la familia y los componentes familiares Y me llamó la atención algunos llamados que hace, algunas expresiones, exhortaciones, por los migrantes, contra el racismo, sí, contra clasismo. La avaricia. Sí, es importante ese llamado, pero pues es simbólico, es más un símbolo que una declaratoria o algo, pero eso sirve para algunos, como nosotros, como pauta, para continuar con la... ¿Cómo decirlo? Yo he estado pensando los últimos días cómo, pues lo que alcanzo a entender, a leer, pues con la información, con los memes, con las noticias, que si uno se queda o se va a ir por su cuenta, que si se habla de una precandidata que falsificó o que simuló parte de su tesis, o que pues se dicen cosas, ¿no?
cómo es una construcción que se ha hecho de ciertos personajes. Y es interesante porque hay quienes piensan, hay quienes se imaginan que todos nos tragamos ese cuento, ¿verdad? Esos cuentos que se mencionan, todas esas historias, cantidad de memes, cantidad de videos, de información, de fake news que ahora les llaman, esas informaciones falsas, esas noticias falsas, que confunden y van generando un ambiente, pues sí, que tiene que ver con el periodo que se vive, que es pues el previo a lo que será propiamente el periodo electoral, que se emiten rumores, se emiten informaciones peligrosas en algunos casos, alarmantes en muchos otros casos, y desilusionadoras para algunos en otros. Pero esto sigue su marcha, el periodo del presidente en su oportunidad va a terminar. Para algunos será, habrá que ponerse serios o lamentar algunas cosas porque terminan. Sin embargo, para otros muchos será un motivo de alegría porque se cumplió la primera parte, se va a cumplir, si todo sigue como las cosas van, se va a cumplir la primera etapa del inicio de esta cuarta transformación, de lo que conocemos algunos, identificamos algunos y hemos asumido como una cuarta transformación, que mucha gente no lo entiende, pero no es otra cosa más que un cambio de paradigma en la política y en la historia de México. Y es muy pronto para adelantar que si la historia, que si se le va a considerar o no a este gobierno como el antes y el después. Pero yo creo que sí va a haber muchas bases que van a permanecer, muchas cosas que van a continuar y que van a formar ejemplo. Curiosamente, he escuchado por ahí declaraciones, por ejemplo, de presidentes como Bukele de El Salvador, que se siente orgulloso de conocer a este presidente, hace una exhortación e invita a los mexicanos a colaborar con el gobierno porque ellos desde allá ven que los cambios son reales y son importantes para México, pero para la región también se están. Oye, Eduardo, ¿por qué dentro de la cuestión geopolítica que comentabas, sé que sigues muy de cerca o te gusta mucho la historia y también con relación a lo que acontece en el continente, pero más específicamente del país de Argentina? ¿Por qué no nos platicas tu opinión actual del proceso electoral próximo a vivir el país de Argentina? ¿Cómo lo ves? Bueno, la cercanía no es mucha. Conozco y sé lo que muchos conocemos y escuchamos y se sabe cómo podríamos entender que Argentina es como una piedra angular de un movimiento que se está dando a muchos niveles en América, incluso en los propios Estados Unidos, pero en donde los grupos conservadores,
grupos poderosos están impulsando, pues quizá podría entenderse o llamársele una agenda que busca, primero, descomponer a los grupos, a ciertos grupos que representan, por ejemplo, a las mayorías, que representan los intereses de la población en general, intereses, están oponiéndose a las políticas que algunos gobiernos han ejercido protegiendo el interés social de las poblaciones. Cuando se ha intentado que los países tengan un rumbo que cuida y respeta, por ejemplo, temas como la educación, como la salud, aspectos como ciertas libertades. Esos gobiernos han sido presionados, cooptados, atacados, ¿verdad? Incluso, pues podemos ver en algunos países como Perú, que hubo pues es un golpe de Estado. Antes de Perú los hubo en Bolivia. En Bolivia y Brasil, Sí, cómo no. con Lula y Dilma Rousseff. Entonces, no es de ahorita ni es reciente. Lo que sucede en Argentina es un reflejo, no es la culminación, es parte de un proceso en donde los intereses, vamos a llamar intereses poderosos, le apuestan a recuperar espacios perdidos, a recuperar nichos de poder que en otras épocas han controlado. Y esos espacios de poder tienen que ver con el aprovechamiento, con la explotación de los recursos de los países, con los recursos naturales, con los recursos mineros, con las políticas en donde se sacrifica, por ejemplo, temas como la educación. Ejemplos pues, puede verse en Chile, desde la dictadura a la fecha, apenas ahora empieza a haber una apertura, cómo se sacrificó a grandes núcleos de población, de jóvenes sobre todo, para dedicarlos a objetivos específicos que satisfagan las necesidades de los mercados, ¿verdad? A imponer políticas determinadas por los mercados y no en base a los intereses de la población, ¿verdad? Y Argentina no es la excepción y no es nuevo, ¿verdad? En el pasado se han dado periodos muy serios, muy graves de políticas económicas, de renuncia a políticas de derechos sociales, ¿verdad? Acordémonos de Menem, que incluso fue visitante de aquí, de nuestra ciudad, pero que generaron políticas que concluyeron en crisis económicas muy fuertes. Y eso es parte de lo que está pasando en Argentina. En Argentina. Oye, Eduardo, y también hace ratito hacías mención de otro país sudamericano, en este caso Chile, y pues de hecho ya en este mes de septiembre se conmemoró un aniversario más de la muerte de su presidente, Salvador Allende, derivado en un golpe de Estado también. Hubo una visita también por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador con ese motivo. ¿Cómo entender estas dos situaciones, la actualidad de Argentina con lo que está viviendo, con ese pasado y la cuestión pues de el pensamiento o la forma de hacer la política y por qué no el legado de
un personaje como el presidente Salvador Allende? Bueno, el ejemplo y la llegada de Salvador Allende a la presidencia de Chile por la vía democrática del sufragio, con una alianza y con una agrupación que se llamaba la Unidad Popular, ese frente, esa agrupación poderosa que llevó al presidente, aglutinó a fuerzas revolucionarias, a fuerzas democráticas, a grupos políticos que habían sido, como en todas partes, marginados, reprimidos. Y vamos entendiendo una cosa: Chile es un país muy politizado, quizá de los más que haya en América. Junto con Bolivia son países muy politizados. Y aunque existen otros pueblos, Chile es un país que tiene mucha conciencia. Tú hablas con la gente y hay mucha... Claro, hay como en todas partes, habemos gente de todo tipo, ¿no? Claro. Interesada, desinteresada, indiferente, participativa, etc. Pero en Chile sí había y sigue habiendo una politización importante por muchos factores, porque es muy costosa la educación para los jóvenes. No es como aquí, como en Guadalajara o en México, que la educación es una obligación del gobierno, entregar educación básica y hasta cierto punto elemental y hasta universitaria, superior, cuando hay países donde los jóvenes tienen que pagar su educación, no tienen acceso, tienen que pagar si quieres ser universitario, si quieres estudiar una carrera, tienes que pagar, tienes que hacer compromisos, etc. Y aquí no. Entonces Chile era un ejemplo. Chile tenía un presidente y pues, elegido democráticamente, y con él sucedió lo que ha sucedido, y es precisamente un símbolo, es una muestra de lo que ha pasado en los últimos, no sé, 80, 90, 100 años en América. Fue un régimen, un gobierno que fue boicoteado desde fuera. Fue esos ataques, esos acuerdos que se hicieron con los militares, con los grupos de la derecha, comprando militares, cuando el mismo Pinochet, un día antes del golpe, decía que expresaba su lealtad al presidente, y al otro día manda a la Fuerza Aérea a bombardear la Moneda y toman las estaciones de radio, dan el golpe de Estado, empieza la represión, aquel estadio, creo que el Estadio Nacional, es convertido en una prisión. Existen grandes y graves excesos en contra de los derechos humanos, hay una represión, una desaparición de muchas personas, hay una represión total. Se coopta, se ocupa los edificios de gobierno y se consuma el golpe de Estado. Pero el golpe de Estado no hubiera sido posible si el ejército lo hace por sí mismo. El ejército contaba con un naval, que es muy importante, como siempre, casi todos los golpes de Estado, de hecho, prácticamente en el último siglo, en el siglo XX, fueron financiados, impulsados y autorizados, promovidos muchas veces por los propios Estados Unidos. Sus organismos como la CIA, como otras instituciones que tienen ellos precisamente para eso, para promover, impulsar y dar buenos resultados
en golpes de Estado. Hubo, y alguna vez se ha mencionado, en un periodo muy corto, en Bolivia hubo 40 golpes de Estado, 40 presidentes. Y golpes de Estado los hubo en todas partes. Y nunca fueron impedidos, objetados por Estados Unidos. Al contrario, era generalmente el gobierno que primero reconocía al nuevo gobierno. Y en el caso de Chile fue así. ¿Por qué? Porque el proyecto social del gobierno que llegaba, del gobierno de Salvador Allende, era diferente, ¿verdad? Y diferente sobre todo al que impuso posteriormente al golpe el propio Pinochet, en donde otorgó todo el poder a los mercados, en donde se vendieron los recursos naturales, toda una serie de políticas muy parecidas a las que ha habido aquí en México de vender los recursos naturales. Oye, Eduardo, ahora con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente a países como Colombia, que en donde sostuvo conversaciones con el presidente Petro, y ahora también en Chile, ¿cómo ves la política exterior, diplomacia de nuestro país, principalmente con respecto a aquella región? Bueno, ha habido periodos en los años recientes en la política exterior de México en donde han cambiado el interés nacional, se ha convertido en una pieza importante. Depende de los gobiernos que en el pasado reciente hubo aquí en México. Por ejemplo, cuando arriba Fox al gobierno, se empieza a perder interés y se empieza a perder los nexos, muchos de los nexos que había con América Latina, con los países sudamericanos. Se fortalece, aparentemente, se fortalecen nexos con países como Europa, España concretamente. Y yo te puedo decir de buena fuente, porque yo conocí al embajador en esa época de México en España, Sí. Gabriel Jiménez Remus. ¿Cómo no? Él es, curiosamente, pariente de mi esposa, era tío de mi esposa. Y yo vi cómo se fueron deteriorando las relaciones con América Latina y se fortalece con ciertos grupos solamente de España y curiosamente con grupos de derecha, ¿no? De intereses de derecha, de políticas que promueven ciertos valores, ciertos intereses. Entonces, en esa época se empieza a perder el nexo, el contacto, el interés con América Latina, tanto de aquí, de México hacia ellos, como de ellos hacia nosotros, hacia México. Y empiezan ellos, pues surge un Chávez, posteriormente surgen otro tipo de líderes que empiezan a canalizar políticas que no van de acuerdo a lo que tradicionalmente se esperaba y sobre todo a las políticas de México. Entonces, incluso hay eventos muy famosos y a veces medio lamentables, como cuando se hizo aquella reunión aquí en México y que vinieron visitantes, una reunión que el gobierno mexicano no había organizado. Y cuando nuestro entonces presidente, el señor Fox, ¿Cómo si te vas? Fue ingenuamente grabado, ¿verdad? Y difundido su petición que le hace al entonces Al comandante Fidel Castro. Sí, le dice, oye, pues come, si te voy a pedir algo, ¿qué te parece? Y sí, mi presidente, yo lo obedezco. Y pues cayó en la trampa, Sí, ¿no? pues, Su ingenuidad fue evidente, se mostró y vergonzosamente pues nos causó a muchos una pena ajena y todavía a la fecha pues
existe ese recuerdo, ¿no? Pero eso era como lo anecdótico que iba mostrando como el desinterés hacia América Latina, con quien se supone tenemos una identidad, una identificación, una historia común, compartimos muchos nexos, Claro. muchos nexos históricos, culturales, el idioma, la cuestión religiosa, las costumbres, o sea, hay infinidad de cosas que nos unen, pero se prefería voltear al norte, y eso continuó con gente como el presidente Calderón, Enrique Peña Nieto, quien permitía, por ejemplo, el ingreso, incluso acuérdate de aquella operación de Rápido y Furioso, cómo se permitió, sí, muy lamentable, primero que las agencias de inteligencia norteamericanas actuaran impunemente en nuestro país, con drones, proporcionando armas a los cárteles mexicanos con la teoría ficticia de que les darían seguimiento para dar con ellos. Le dieron seguimiento quizá, pero sirvieron nada más para matar mexicanos. Sí. Esas armas que en el operativo Rápido y Furioso ingresaron, sirvieron para generar víctimas en la frontera y en todas partes de México. Entonces, eso son pequeñas muestras que hacen ver que la política mexicana, que la diplomacia mexicana, que los intereses mexicanos se distanciaron de América Latina. Entonces, se perdió esa conexión, ese respeto hacia la política mexicana. Con Peña Nieto, pues ya no se diga, ahí fue pues, casi nula, ¿no? O sea, no avanzó, permaneció como estaba, y es hasta este nuevo presidente cuyo ejemplo empezó a darlo con el mismo Trump. Trump deseó y amenazó con generar una barrera, una gran barrera, que tenía que incluso ser financiada por nosotros, por México, tenía que pagar. Y empezó a generar políticas de restricción al ingreso de Estados Unidos de los migrantes que venían de Centroamérica, venían de Latinoamérica, venían de Haití, venían de Brasil, venían de África y de Oriente, por ejemplo, de Asia, de India, Pakistán, muchos grupos, y empezaron a permanecer aquí por las nuevas políticas. Sin embargo, la habilidad de este gobierno fue tal que ha permitido sobrellevar la política con los Estados Unidos y se ha acrecentado el nexo político, cultural e histórico con América Latina. Y lo vamos a ver en los próximos años. Sí, claro. Esto se va a capitalizar y se sembró un ejemplo. Se está sembrando un ejemplo que va a ser seguido por varios gobiernos. Ya lo presenciaremos tú, Eduardo. Por el momento, Eduardo, quiero agradecerte tu participación de cada semana, y de esta manera llegamos así a la parte final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima. Gracias.